Hola a todos, un gusto saludarlos. En la sesión del día de hoy vamos a hablar de uno de los componentes de la estrategia ProSalud, que es el componente de lograr actividad física y descanso adecuados. Esta estrategia en el marco del proyecto Promoción de la Salud con profesores de escolares en el territorio STEM, Sabana Centro de Cundinamarca. Mi nombre es César Niño, soy profesor de la Universidad de La Sabana. El título de la presentación es Escolares, sedentarios físicamente activos. Cada uno nos preguntaremos al respecto qué es ello. Trataremos de profundizar y ampliar a lo largo de esta presentación a qué estamos haciendo referencia, pero quiero aclararlo quizás de entrada. Y es posible que todas las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, las personas mayores, cumplamos las recomendaciones de actividad física, es decir, seamos físicamente activos. Pero a lo largo del día o a lo largo de la semana mantenemos una serie de comportamientos sedentarios. Es decir, que podemos ser físicamente activos y a la vez sedentarios. Esto lo aclararemos a lo largo de la presentación. Voy a arrancar con tres aspectos que me parecen fundamentales al momento de hablar de actividad física y comportamiento sedentario. Uno es el contexto, y esta imagen creo que revela muchas de las imágenes que podemos todos haber vivido e imaginado también en el caso de aquellos niños que desean y desearon en su momento de la cuarentena que hemos o que vivimos en su momento, y el deseo de los niños de realizar algún tipo de juego, algún tipo de práctica deportiva, algún tipo de actividad física en un entorno distinto a su casa. Pero quizás esos meses en los que estuvimos en el aislamiento obligatorio restringían las posibilidades de practicar algún tipo de actividad física fuera de su entorno, fuera de su hogar. Entonces el contexto, como lo hablaremos a lo largo de la presentación, es completamente fundamental e influye en las decisiones y en las motivaciones que tienen que ver con nuestra práctica de actividad física. Por ende, el segundo aspecto son las decisiones. Las decisiones está haciendo referencia a aquellos elementos que nos hacen impulsarnos más a realizar un tipo de práctica de actividad física que otra. Qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos vincula con cierto tipo de manifestaciones de actividad física, con ciertos entornos. En el caso de la imagen que vemos ahí, pues es un señor adulto de edad promedio, haciendo algún tipo de actividad física, quizás sin buscar un resultado propiamente dicho en su condición de salud, sino quizás disfrutando del entorno, del paisaje, de la experiencia con la naturaleza. Y las decisiones de este sujeto, de este señor, pueden ser distintas a las decisiones que tomó Sandra Arenas, marchista colombiana, quizás la reconocemos y la identificamos, pereirana ella, que tomó unas decisiones como proyecto de vida, quizás buscando unos resultados distintos, quizás teniendo unas motivaciones diferentes para realizar este otro tipo de actividad física que lo denominamos y lo conocemos como deporte. Entonces, con estos tres aspectos iniciales quiero arrancar lo que vamos a hablar el día de hoy. El contexto, las decisiones y las motivaciones fundamentales al momento de hablar y hacer actividad física y evitar este tipo de comportamientos sedentarios que ya aclararemos qué es. ¿De qué vamos a hablar? 4 puntos para poder organizar la presentación relacionado con lo que acabo de presentar. Lo primero, tener algunas cifras que nos den referencia del contexto, cifras que son del orden investigativo, epidemiológico, que nos dan como muestra de la magnitud y la relevancia que tiene esta práctica relacionada con la salud, con la vida, con el bienestar, la calidad de vida. Algunos elementos conceptuales muy sencillos, muy cortos para poder aclarar a qué estamos haciendo referencia y relacionado con ello los beneficios y algunos de los riesgos que puede implicar este tipo de prácticas. Como tercer componente del que vamos a mencionar, los determinantes de la actividad física. Esto va a ser transversal a lo largo de la presentación, pero lo vamos a concretar en 3 elementos que más adelante los vamos a explicar. Y para cerrar, aquellas recomendaciones mundiales de actividad física y aquellas recomendaciones para evitar el comportamiento sedentario. Arranquemos entonces con algunas cifras de contexto.
Estos son resultados de varios estudios que se compilaron en una investigación publicada en el 2011 y vamos a ver a lo largo de la presentación varias, digamos que datos, algunas cifras, pero no vamos a poner en el detalle, sino simplemente quería traerlas para poder tener un punto de referencia, que es lo que nos está diciendo aquí sobre la prevalencia en la práctica de actividad física en una ciudad capital de Colombia como Medellín. Y en el recorrido de esos, desde el año 2002, 2007 y 2009, de diferentes estudios, lo que nos permite identificar que es que casi una tercera parte de la población colombiana, entre adolescentes, jóvenes, adultos y la población en general, cumplen las recomendaciones de actividad física. Está hablando de un tercio de la población, no va a ser promedio, sino va a representar un poco lo que cada una de las imágenes que estamos viendo en las tablas o en los cuadros que les voy a mostrar nos están significando. Un tercio nomás de la población en promedio cumple con estas recomendaciones que vamos a hablar ahora. Otros de los estudios realizados en Bogotá nos muestran cifras, digamos, no tan diferentes en diferentes dominios, ¿no? Como medio de transporte, las actividades domésticas, las actividades en el tiempo libre y las actividades relacionadas con el trabajo. Y aquí lo que nos dice este estudio es que la prevalencia de personas que cumplen la actividad física es cercana o un poquito superior a la mitad de la población. Entonces hablábamos en el anterior de un tercio de la población, aquí en este estudio se recoge que más o menos un poco más de la mitad de la población cumple con esas recomendaciones de actividad física. Por otro lado, ya en 2014, otro estudio que se llevó a cabo en Bucaramanga, en Girón y en Piedecuesta, muestra que la población de niños entre 5 y los 12 años, una población significativa, más del 55% entre 2005 y 2010, dedican 2 horas diarias o más a actividades de tipo sedentarias, como ver televisión o jugar videojuegos. Mientras que el porcentaje de adolescentes que dedican tiempo a este tipo de actividades es significativamente mayor. En los niños dedican aproximadamente 2.4 horas en promedio, mientras que los adolescentes dedicaban en este estudio 2.8 horas a actividades de ocio sedentarias. Y respecto, en este mismo estudio aplicado en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales y Valledupar, el porcentaje de adolescentes entre los 13 y los 17 años que cumplían esas recomendaciones de actividad física para el año 2007, en el cual se aplicó una encuesta mundial de salud a escolares, es casi que una cuarta parte de la población que participó en esta investigación. Para tener unos datos a nivel nacional, Colombia en la encuesta nacional de situación nutricional nos dice en promedio un 31% de la población de niños entre los 5 y los 12 años cumplen con las recomendaciones de actividad física, mostrando también unas diferencias por sexo, por región geográfica, por zona de ubicación, si es rural, si es urbana, y también por algunos indicadores de riqueza. Y en términos del tiempo dedicado a las actividades frente a las pantallas, lo que llamamos el tiempo en pantallas, vemos que hay un valor importante a nivel Colombia, ¿no? Casi el 70% de la población en esta encuesta nacional, que fue del 2015, la última que tenemos como referencia, pues nos muestra un valor importante, también con una distribución diferenciada por sexo, por región, por zona y por índices de riqueza. Un último dato como para tener una referencia general de lo que pasa en nuestro país, la traemos del Ministerio de Salud con la encuesta nacional de salud en escolares del 2018. Y en esta, uno de los datos importantes que nos presentan relacionados con este tema que estamos hablando es que el 46% dedica más de 3 horas diarias a estar sentado haciendo actividades como ver televisión, en internet, practicando videojuegos, en lugar de realizar actividad física en diferentes entornos. Esto significa que más o la mitad de los escolares aproximadamente en Colombia dedican 3 horas diarias a estar sentados, en una encuesta que recogió una muestra significativa de aproximadamente 80.000 estudiantes de colegios de Colombia.
El segundo punto de la presentación tiene que ver con los conceptos, entonces entender qué es la actividad física. Y la actividad física de diferentes organizaciones científicas a nivel mundial, en este caso traigo la de la Asociación, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que nos dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los músculos esqueléticos y que resulta en un incremento significativo al gasto energético en reposo. Para complementar este concepto de actividad física, digamos que me parece relevante, importante compartir esta otra definición o esta otra comprensión de la actividad física que es extraída de la política pública distrital de actividad física diseñada entre 2009 o para 2009 y 2019. Y para este documento de política pública de Bogotá, la actividad física es la intención manifiesta en forma de movimiento del ser humano que relaciona su mente, su cuerpo, sus emociones y sus necesidades de interacción con otros o con el entorno en el que habita. Entonces aquí entre las dos concepciones acerca de la actividad física podemos integrar tanto aquella comprensión que es más de carácter biológico, orgánico, con una comprensión que está relacionada con el movimiento y las posibilidades que tiene de interacción, de integración de las emociones, los sentimientos, los pensamientos y demás que se involucran y se activan en gran medida mediante la práctica de la actividad física. Aquí lo que vemos representado son las múltiples expresiones y manifestaciones de actividad física, desde los más pequeños hasta los más grandes, con una mirada también inclusiva que nos permite como tener un menú de alternativas para escoger prácticas de actividad física. Y esta imagen que nos comparte la Organización Mundial de la Salud, pues la podemos quizás sintetizar en este tipo de manifestaciones de actividad física, ¿no? La actividad física que es del orden espontáneo, que no es estructurada, sino que la realizamos en diferentes actividades de la vida cotidiana, en nuestras actividades de carácter doméstico, quizás a nivel laboral, a nivel educativo, como medio de transporte, etcétera. Otro tipo de actividades que son del orden artístico, cultural, que podemos ver en diferentes entornos o en diferentes lugares y nos permiten también estas posibilidades de movimiento. La multiplicidad de deportes que tenemos para escoger, pero muchas de las personas a veces su interés no está en los deportes propiamente, sino en aquella actividad física que es más, llamémosla natural o más espontánea y que no está dirigida propiamente a un resultado o que tenga un carácter competitivo como si lo tienen los deportes, cualquier tipo de deporte. El ejercicio físico, esto de lo que hablamos y estamos pensando en una actividad física que es mucho más sistemática, más metódica, más organizada, más programada, que hace parte quizás de unas rutinas más elaboradas que aquella que es de carácter espontáneo. Los niños, para los niños los juegos y para los adultos también, evidentemente, que involucran diferentes posibilidades de movimiento y de expresiones y aquellas actividades que son del orden recreativo. Esto un poco como para organizar esta imagen que nos presentaba la OMS con una pluralidad de posibilidades para poder seleccionar. Para sintetizar algunos de los beneficios, tomamos este documento de la Secretaría Distrital de Salud que nos habla de estos lineamientos de actividad física publicado en 2018 y nos lo organizan como en tres grandes grupos, ¿no? Los sociales, los fisiológicos, los psicológicos y los específicamente dirigidos para la infancia y la adolescencia. Para hablar de los sociales, ya hablábamos de la relevancia que tiene la actividad física y las posibilidades que tiene la actividad física para interactuar, para favorecer los procesos de socialización, para favorecer los procesos de integración social, del desarrollo de autonomía, que se ven en cualquiera de los grupos poblacionales. Pero aquí especialmente quizás sucede mucho, por ejemplo, con los niños, donde a través del desarrollo de habilidades motrices sociales se pueden digamos que privilegiar algunos de los valores de las normas sociales, culturales, el respeto de ciertas reglas y lo cual es favorable para su desarrollo no solamente académico, sino para su desarrollo personal, para su desarrollo integral.
Las personas mayores también dedican gran parte de su tiempo a la actividad física, a veces más intencionados por integrarse socialmente, por compartir algunos escenarios con otras personas de su mismo grupo de edad y en algunos casos para dejar la soledad o el abandono al cual están expuestos en su vida cotidiana. Otros de los beneficios que son del orden psicológico, emocional, eh, reflejados en los cambios en el estado de ánimo, las mejoras en el estado de ánimo, las posibilidades de evitar los altos niveles de estrés que estaban muy cargados en la sociedad actual, eh, los diagnósticos, las condiciones de ansiedad, depresión, de mejorar la autoimagen, de mejorar la autoestima, de proporcionar este bienestar emocional y psicológico que es fundamental para todas las personas. En términos fisiológicos también hay gran cantidad de beneficios y de ahí que una de las grandes estrategias terapéuticas convencionales para personas que tienen diabetes, hipertensión, osteoporosis, cáncer, etcétera, es la práctica de actividad física regulada o la práctica de actividad física orientada, porque tiene un impacto significativo a nivel del sistema cardiovascular, reduce la tensión arterial o la controla, reduce los altos niveles de glicemia o azúcar en sangre, ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer, a controlar el peso corporal, a disminuir los porcentajes de grasa corporal, a fortalecer el sistema osteomuscular. Por ello, que aquellas personas diagnosticadas con osteoporosis, su recomendación sea una práctica controlada, regulada, eh, que permita fortalecer la capacidad de este sistema osteomuscular y asimismo mejorar el control postural, el balance, el equilibrio para evitar las caídas que en muchas de las ocasiones en personas mayores terminan siendo uno de los factores más relevantes que afectan su calidad de vida, su bienestar. Y para recoger algunos de los beneficios a nivel de la población de infancia y adolescencia, adicional a los que ya hemos mencionado, pues reconocen ventajas de la práctica de actividad física con el desarrollo de diferentes habilidades y destrezas motrices. No son solamente del orden físico, sino aquellas que son del orden social, como lo mencionaba, aquellas que son del orden estratégico, aquellas que son de carácter de cooperación, de oposición, que favorecen el trabajo en equipo. También aquellos beneficios que están muy vinculados con los procesos de carácter cognitivo que se ven reflejados en el bienestar académico o en el desempeño académico y escolar, más las posibilidades que tiene la práctica de actividad física de reducir el número de probabilidades que tienen los jóvenes, los niños, de orientarse hacia otro tipo de comportamientos menos saludables, como el consumo de tabaco y otro tipo de sustancias, de alcohol, drogas, etc. Y por otra parte, el concepto de comportamiento sedentario vamos, que ha sido trabajado a nivel mundial para poder entender de qué se estaba hablando. Y el comportamiento sedentario se ha definido como cualquier actividad realizada por los individuos en una posición sentada o inclinada con un gasto energético que sea inferior o igual a 1.5 METs mientras está despierto. Los METs, no nos vamos a complicar tanto con el concepto, pero son equivalentes metabólicos y lo que nos están diciendo es cuántas veces nuestro metabolismo tiene que trabajar con relación a ese gasto energético que cuando estamos en reposo. Y esta comprensión pues se ha logrado difundir a nivel mundial a través de un trabajo de una red de investigación sobre comportamiento sedentario. Para poder entenderlo, se han apoyado en trabajos que se han venido cada década actualizando y es un compendio de actividad física que nos muestra diferentes tipos de actividad física. Los números que están a la izquierda son estos METs o estos equivalentes metabólicos, lo que significa la inactividad y, digamos, las formas de expresión de ese tipo de inactividad. Y esto para hacer referencia de, digamos que diferentes tipos de actividades o no actividades más bien, en las cuales podemos entenderlo como o el estar sentado
haciendo algún otro tipo de actividad, de pronto no tan que implique tanto movimiento, escuchar música, hablar, leer, escribir, el trabajo del computador en sí mismo, o estar acostado, reclinado, viendo televisión, escuchando música, u otro tipo de actividad menos exigente a nivel físico o a nivel metabólico. Bien. A partir de estos conceptos, pues comprender el tercer punto de la presentación que les sugería. Y son estos determinantes de actividad física. Algunos hemos venido tocándolos de a poco. Quiero arrancar con los que son de carácter individual. Y es, las personas hacemos actividad física, hacen actividad física de acuerdo a las intenciones, a las motivaciones, a los gustos, a los intereses, a las expectativas, eh, a los antecedentes o la historia que se tenga de actividad física, no solo a nivel individual, sino también social. Y ahí vinculamos el otro de los componentes, ¿no? El ambiente social, eh, que, que se nos ha inculcado en la familia, en el entorno o en los entornos en los que compartimos, quiénes son las personas con las que compartimos diferentes tipos de actividades, los espacios en los que lo realizamos, las posibilidades que se tiene también de que en el ambiente social o en el ambiente donde nos desenvolvemos sea un ambiente seguro. En muchas ocasiones las personas no realizan actividad física porque los escenarios que están destinados para este tipo de prácticas se han convertido en otro tipo de escenarios menos seguros y aprovechados para actividades no propiamente para la realización de actividad física o actividades recreativas o actividades deportivas. Y el otro de los componentes importantes que determina la actividad física es indiscutiblemente la infraestructura, los escenarios, los diseños urbanísticos, las posibilidades de espacios de actividad física, las ciclorrutas, los parques, las canchas, los andenes, las posibilidades para montar en bicicleta de forma segura, para caminar de forma segura, no solamente por seguridad ciudadana, sino porque en muchas ocasiones las vías o los andenes no están casi que aptos de manera incluyente para todas las personas. Entonces, si una persona va con un caminador, si va con su bebé en un coche, si va con una persona mayor, tiene que tener seguridad en que encuentre un ambiente urbanístico permisible para ello. De lo contrario, pues, evita hacer o transitar por esos lugares por el riesgo de pronto a caerse, a tropezarse, por la dificultad que tiene transitar o por la barrera completa que hay si la persona, por ejemplo, está en silla de ruedas. Y hay factores que son del orden ambiental, del orden climático, que también inciden en la práctica, o por mucho sol, por exceso de calor, que puede llevar a grandes riesgos como los golpes de calor durante la práctica de actividad física, o a veces por el exceso de frío, o las bajas temperaturas o la lluvia. Los medios de transporte, las posibilidades también de los diferentes tipos de medios de transporte que inciden en las decisiones que podemos llegar a tener para practicar actividad física. Con esto pues tenemos un grupo de determinantes que influyen en nuestras prácticas cotidianas, y hay otra gran cantidad que están asociados al entorno más macro, ¿no? A las decisiones que son del orden económico, a las decisiones que son del orden político, que influyen o no para la destinación de espacios, de recursos, de programas, de estrategias y demás, que nos hacen a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra historia de vida construir esos hábitos o esos comportamientos relacionados con salud. Y nuestro cuarto y último punto son las famosas recomendaciones de actividad física. Las recomendaciones de actividad física no es que sean una regla de oro, pero son orientaciones muy puntuales, muy concretas, que nos ayudan a ponernos metas claras, específicas, para poder nosotros mismos hacer un seguimiento de qué tan activos estamos siendo. Estas recomendaciones son las recomendaciones de la OMS, que publicó precisamente el año pasado con todo el efecto de la pandemia por
la COVID-19, que vio reflejada en otro tipo de pandemias que ya previamente existían, como lo relacionado con el sedentarismo, el comportamiento sedentario, la inactividad física. Y las recomendaciones que pues, ya desde hace muchos años, décadas, vienen haciendo grandes organizaciones como la OMS, pues se actualizan también. Y en este momento la recomendación para los niños de 5 a 17 años es realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, acumulada a lo largo de la semana. Es decir, todos los días de la semana, al menos cada día 60 minutos de algún tipo de actividad física que sea tipo aeróbico o diría yo cardiovascular, que es una actividad que es continua, que es dinámica, que involucra grandes grupos musculares. Y para entender esto de la intensidad, la intensidad moderada hace referencia a que el esfuerzo físico que hagamos es un esfuerzo que nos hace respirar un poco más fuerte de lo normal, mientras que la actividad que es un esfuerzo vigoroso nos hace respirar mucho más fuerte de lo normal y casi que no nos permite mantener una conversación fluida mientras hacemos este tipo de práctica vigorosa. Cuando hacemos una actividad moderada, aún podemos estar haciendo la actividad moderada y mantener una conversación fluida sin tanta dificultad. La otra parte de la recomendación es que los niños, las niñas, los adolescentes realicen al menos 3 días de actividades que impliquen un esfuerzo alto y que estimulen los músculos, los huesos, trepar, reptar, saltar lazo, que sea un esfuerzo específico o un estímulo específico a nivel de su sistema osteomuscular. Algunos puntos que plantea la OMS con relación a las buenas prácticas y es que la actividad física, por pequeña que sea, es mucho mejor que permanecer totalmente activos, inactivos, perdón. Creo que es un punto clave que nos ayuda como a tener una meta cotidiana, una meta diaria. Movernos un poco más y estar menos tiempo inactivos. El, el otro punto que nos menciona la OMS es que si los niños y los adolescentes no cumplen las recomendaciones, hacer algo de actividad física resultará beneficioso para su salud. Esto traducido es un poquito es mejor que nada. Y así no se cumplen las recomendaciones, es preferible que estén buscando diferentes posibilidades de movimiento a lo largo de su eh, vida diaria en los entornos en los que interactúan. Esta recomendación o este punto, aunque aquí se dice es para niños y adolescentes, es igual para todos. Se debe comenzar con pequeñas dosis. Debe ser un esfuerzo progresivo. No debe ser un esfuerzo en el cual las personas que no han hecho nunca actividad física, los niños tampoco, ni los jóvenes tampoco, ni las personas mayores, ninguno. Si nunca lo han hecho, hay personas que quieren en una semana hacer lo que no han hecho durante un año. No, esto debe ser gradual, esto debe ser progresivo y se debe ir aumentando poco a poco el tiempo, la frecuencia. Entonces no son, primero son 2 días, después son 3 días, 4 semanas después son 4 días. No es una recomendación, digamos que no estoy hablando en este caso de una prescripción específica, sino de ir incrementando poco a poco la intensidad, la duración o la frecuencia de la actividad física que decidamos realizar o que los niños decidan realizar. Y es importante ofrecer diversidad de alternativas que tenemos ahí, un menú de alternativas, pero de aquellas alternativas que sean seguras, que sean adecuadas y sobre todo pues, que tengan el interés y despierten el interés y la motivación para que los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes puedan practicar actividad física. Aquí básicamente lo que está por fuera del cuadrito rojo es lo mismo del estudio en 2014 aquí en Colombia, pero quise dejarlo para mantener que hay muchas voces trabajando por ello, ¿no? Instituciones de carácter académico, pero también instituciones como Coldeportes en su momento, hoy en día el Ministerio del Deporte. Pero aquí para resaltar que la recomendación para los más pequeños, para los que están en edad preescolar, es que es mayor el tiempo. Los niños por naturaleza requieren estas posibilidades de movimiento para no solamente
su efecto físico, fisiológico de su desarrollo motor, sino también para su desarrollo psicosocial, para su desarrollo emocional y otro tipo de mm, habilidades, capacidades que van a lo largo de la vida adquiriendo. Entonces, si para los más grandes, de 5 a 17 años, la recomendación es de 60 minutos diarios, para los que están en estado preescolar es 3 veces ese tiempo, 180 minutos diarios. Es decir, que ellos tengan la posibilidad de estar en constante movimiento y eso es un gran desafío a veces con los contextos, hasta de los mismos hogares en los que viven muchos de los escolares o de los más pequeños. Son espacios un poco restringidos y tienen unas posibilidades de pronto limitadas para tener otro tipo de escenarios donde compartir. Esta imagen la traigo a colación simplemente para poder pensar cada uno de nosotros en un tiempo o en un día de 24 horas, cómo distribuimos nuestro tiempo en 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado, lo que está en el esquema de la derecha arriba son los diferentes niveles de actividad física, bien sea de intensidad leve, de intensidad moderada o de intensidad vigorosa. Por otro lado, lo que está aquí abajo en el centro de la diapositiva, el tiempo que le dedicamos al comportamiento sedentario, y en el costado izquierdo arriba, el tiempo que le dedicamos a dormir. Entonces es interesante cómo cada uno de nosotros podemos representar, reflejar, si este círculo fueran las 24 horas de un día, cómo distribuimos esas 24 horas. Dormimos 4 horas, dormimos 5 horas, dormimos 6 horas, o dormimos 8, o dormimos 10. También ver la diferencia que hay entre lo que hacemos durante la semana y lo que hacemos durante el fin de semana. Igual con el comportamiento sedentario, ¿cuánto tiempo permanecemos sentados en un día? ¿1 hora, 3 horas, 5 horas, 7 horas? Ahí cada uno pues tendrá un ejercicio, hacer un ejercicio de recordación más o menos aproximado de los tiempos en los que invertimos. Y por otro lado, pues la actividad física, cuánto tiempo vamos sumando y vamos acumulando en un día entre actividades que son de suave o de baja intensidad, los que son de moderada intensidad, hasta las actividades que son de alta o de vigorosa intensidad. Esto es un esquema que ha trabajado el grupo de investigación sobre comportamiento sedentario y que lo podemos encontrar disponible y de acceso libre en Internet. Para ir cerrando, hablar un poco de estas guías que involucran ya no solamente la actividad física y el tiempo sedentario, sino el tiempo de sueño o el tiempo de descanso, en particular para estos niños de 5 a 17 años. Y la recomendación de este programa, que está recogido de pues, múltiples investigaciones, es un programa canadiense, Participación, haciendo énfasis en la acción, es que el tiempo de sueño no interrumpido para los niños más pequeños, de 5 a 13 años, debe ser, ideal, un sueño que sea reparador, de 9 a 11 horas. Vamos a ver cuántos niños duermen realmente de 9 a 11 horas que estén en ese rango de edad. Y para los más grandes, de 14 y 17 años, de 8 a 10 horas. Si estuviéramos hablando de los adultos, estaríamos hablando de un tiempo estimado entre 6 y 8 horas de un sueño reparador que nos permita realmente recuperar y nivelar mucho de la energía que hemos gastado a lo largo de una jornada de trabajo, una jornada de estudio, una jornada de descanso, bueno, etc. Entonces, este tiempo de descanso es fundamental, no solamente para los adultos, sino para los niños, para los jóvenes, para todos en general. Y pues como ya lo mencionábamos en las anteriores recomendaciones, aquí lo que hace el programa es básicamente lo mismo, hablar un poco de a mano derecha con este esquemita azul, el tiempo sentado, ¿no? El tiempo de comportamiento sedentario. La recomendación es no más de 2 horas por día de actividades de pantalla, el tiempo en pantalla, el tiempo en computadores, el tiempo en televisores, el tiempo en dispositivos móviles. Y limitar al máximo ese tipo de actividades. Las actividades que son ligeras, donde hay un zapatico de color naranja en el esquema, como mano izquierda de la parte más grande de sueño,
es diferentes horas a lo largo del día en que podamos hacer actividades estructuradas, no estructuradas, de esa actividad que es suave, que es leve, que es de baja intensidad. Y por último, lo que ya hemos digamos, mencionado, la recomendación o las recomendaciones de los 60 minutos como mínimo para diariamente para los niños, las niñas y los jóvenes, combinando tanto actividad física vigorosa como moderada y las actividades que son de un estímulo específico a nivel de huesos y músculos y articulaciones. Y estamos haciendo referencia a estas actividades que hacen los niños, como saltar lazo, como reptar, como trepar, como montar caballo, hacer carretilla, bueno, entre diferentes tipos de actividades. Para hablar también un poco de las recomendaciones de los adultos. Las recomendaciones de los adultos es que al menos a la semana acumulemos entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada o tenemos la alternativa entre 75 y 100 y entre 75 y 150 minutos de actividad física vigorosa o cualquier combinación que se tenga entre estas. Aquí lo importante es, podemos hacer todo este tipo de recomendaciones, pero evitando también el tiempo de comportamiento sedentario a lo largo de un día, de una jornada. Como pasa con los niños, la recomendación también para los adultos es 2 días al menos que hagamos algún tipo de actividad que implique un fortalecimiento muscular, que sea específicamente para trabajar grandes grupos musculares, los brazos, las piernas, el tronco, y que nos ayude a mantener también esto que se hablaba como salud ósea o salud muscular. Y para las personas mayores, aunque esto pues aplica para cualquier grupo de edad, pero en general lo que recomienda la OMS es porque a lo largo de los años vamos perdiendo habilidades o capacidades que son del orden coordinativo, el balance, el equilibrio, eh, lo que nos pone en mayor riesgo de caernos. Y ya lo hablábamos, ¿no? Y esas caídas terminan generando a veces unos procesos de desacondicionamiento físico tan importantes que afectan a nivel cardiovascular hasta que pueden llegar a tener implicaciones mortales. Y la recomendación es hacer al menos 3 días a la semana de actividades que tengan estas características multivariadas, que estimulen el equilibrio, que estimulen el balance, que estimulen la coordinación y que permitan integrar varios grupos musculares durante este tipo de esfuerzos. Yo aquí pues doy como estas recomendaciones generales, pero siempre, por ejemplo, para trabajar con personas mayores es fundamental que estén acompañadas y que estén orientadas por un personal, un profesional idóneo para hacerlo. Para ir cerrando, dejar estos últimos mensajes y es limitar por un lado el tiempo dedicado a estas actividades que son de ocio sedentario frente a pantallas, que es quizás lo más común hoy en día, y cambiarlo, modificarlo, sustituirlo por cualquier tipo de actividad física independiente de la intensidad que se realice o con la que se realice. Las grandes organizaciones han venido y han pasado de eh, recomendaciones a veces muy amplias, muy profundas, muy detalladas, a recomendaciones tan concretas y tan puntuales como la que ya habían por ahí escuchado. Sentarse menos y moverse más. Y ello buscando en que seamos activos todos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, todas las personas, en todos los lugares, en el trabajo, en el estudio, como medios de transporte, en el hogar y todos los días, de lunes a lunes, todos los días de la semana. Porque a veces es posible que los fines de semana hagamos más actividad física que entre semana, depende de nuestros roles y nuestras ocupaciones. Pero aquí es importante equilibrarlo, ¿no? Y pensar en todos los días cómo hacemos, entre semana cómo hacemos, el fin de semana cómo hacemos, según nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras motivaciones, que nos permita elegir y decidir aquellas actividades con las que nos podamos identificar mucho mejor. Evitar este tipo de imágenes que podemos y hemos seguramente algunos visto, niños cansados, niños agobiados, niños estresados, y pensar que la actividad física puede tener un efecto tan relevante y tan importante en su sonrisa, en su mirada, en su sensación de bienestar, en sus posibilidades de movimiento,
que les permita poderse integrar en otros espacios, poder tener otro tipo de desempeños o cambios a nivel también académico, pero también a nivel social y a nivel de su desarrollo integral. Con esto agradezco su atención, espero haberles dejado algunas inquietudes, sobre todo para reflexionar cada uno en nuestros espacios de la vida cotidiana y algunas ideas puntuales, concretas de cómo podemos ser más activos y a la larga y a la vez menos sedentarios durante nuestras actividades de la vida cotidiana. Muchas gracias.